de cáncer mamario y enfermedad fibroquística mamaria. Y yo les había mostrado esta imagen que me había regalado la doctora Agatha Trash, donde se observa un cáncer mamario in situ. Este es el cáncer y esto es lo que nosotros llamamos una encapsulación de un cáncer. Y decíamos que todos estos punticos negros que ustedes ven acá corresponden a las células de nuestra defensa, nuestros linfocitos, que están allí tratando de sostener y de contrarrestar los efectos del cáncer mamario. Pero cuando nosotros, recuerden que somos un ser integral, y antes de decir lo que voy a decir, quiero decirles que es importante tomar en cuenta el todo de nosotros mismos, ¿verdad? De cada persona. Nosotros somos mente, somos cuerpo y somos espíritu. O sea, nuestra espiritualidad, nuestras emociones, lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, que significaría nuestro estilo de vida, todo eso afecta a nuestro sistema de defensa. Cuando no nos pueden defender bien, entonces el tumor toma ventaja y empieza a crecer. En esta lámina vemos, este es el cáncer, ¿verdad? Y esto que estamos viendo aquí es cuando ya está siendo invasivo. O sea, ya este carcinoma intraductal, que es el más típico, el 70% de los diferentes tipos de cáncer mamario, el mayor, el 70% es el cáncer intraductal. Y este cáncer ya está saliendo, ya salió de su barrera. Pero fíjense, ¿qué vemos aquí? Que son todos estos punticos negros. Nuestro sistema de defensa, siempre tratando de contrarrestar. ¿Podemos nosotros ayudar a nuestro sistema de defensa para que nos defienda? Sí, ¿verdad? Además de que cada tumor, cuando empieza a crecer, necesita, ya esto es un invasivo, necesita vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, recuerden que hemos hablado en otras oportunidades, que los vasos sanguíneos se producen por lo que se llama neovascularización. El tumor necesita alimentarse para poder crecer, pero él no tiene la capacidad de alimentarse por sí mismo, porque nadie lo quiere alimentar. Nuestra misma sangre no lo quiere alimentar. Así que lo que él hace es liberar unas sustancias para que activen el sistema circulatorio nuestro y salgan de allí ramificaciones que lo van a alimentar. Eso es algo que el mismo tumor hace. Entonces, cuando él ya se alimenta y ya hay vasos, entonces ya hay invasión, porque ¿por dónde viajan las células malignas? Por nuestros mismos vasos. Pueden viajar por los vasos sanguíneos, nuestra vasculatura sanguínea, pero también puede viajar por los vasos linfáticos y también pueden viajar por continuidad. O sea que donde están, ellos pueden invadir los tejidos continuos. Entonces que ellos van invadiendo lo que está cerca o a distancia a través de los vasos. Entonces vemos aquí, en estos vasos hay células malignas que ya están viajando. Cuando ya una tumoración maligna tiene más de 1 centímetro, ya tiene vascularización y generalmente ya ha viajado a alguna parte y es solo cuestión de tiempo para saber dónde se pegó. Los órganos que más visitan son huesos, pulmones, hígado, pero también por linfáticos hacia los ganglios linfáticos que tenemos continuos. La doctora Agatha Trash, que era patólogo, ella decía que en la biopsia, en una biopsia de un tumor, se debían contar el número de vasos sanguíneos. Si se contaba el número de vasos sanguíneos y había más de 100 vasos sanguíneos en una biopsia, en una toma, en una muestra de esa biopsia, en el estudio que hacen de campo, y entonces se significaba que era un tumor bastante agresivo. Cuando hablamos de higiene mamaria, tenemos que hablar de varios puntos de higiene mamaria. Tenemos que hablar del brasier. ¿Por qué? Porque nosotras, nuestro sistema linfático de cada glándula mamaria es como una estrella y ellos drenan, el 70% de los vasos linfáticos mamarios drenan hacia la cadena axilar. Entonces, todo lo que son las toxinas del propio metabolismo de nuestras células mamarias van a drenar a la cadena ganglionar axilar. Pero un 30% drena a una cadena axilar ganglionar que está en el centro de nuestro tórax. Si el brasier es con copa y tiene alambre,
¿verdad? Eso hace que sea más difícil que nuestro sistema linfático drene hacia las axilas o hacia la cadena ganglionar que sea, centro o axilar. Por eso es tan importante que no haya nada que comprima el sistema de drenaje linfático. Entonces, lo mejor es usar brasieres como los deportivos o que no tengan copa, pero hay otra cosa que es importante. Hay dos órganos en el ser humano que están fuera de nuestro cuerpo. En las mujeres son las glándulas mamarias, en los hombres son los testículos, porque necesitan una temperatura diferente a la del cuerpo. ¿Cuál es la temperatura nuestra generalmente? Cuando nosotros nos introducimos un termómetro, generalmente manejamos entre 36 y 36.5 centímetros centígrados, grados, ¿verdad? Pero las glándulas mamarias, como su función es la lactancia, y las glándulas deben tener una temperatura diferente a la del cuerpo general, o sea, ellas no tienen que estar tan calientes, ¿sí? Igual en la función testicular, su función es producir espermatozoides. Para esa función, los testículos no pueden estar tan abrigados. Entonces, cuando nosotros colocamos brasieres que son muy gruesos, como los de ahora, sintéticos, como los push-ups o todos esos que hacen aumentar la glándula mamaria, ¿verdad? Generalmente causan mucho calor y si son apretados o ajustados, entonces impiden el drenaje linfático. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta para evitar brasieres que puedan dañar nuestro drenaje linfático. Aquí quería mostrarles una imagen de cómo es el drenaje linfático mamario. Entonces vemos que la mayor parte va hacia la axila y una pequeña porción drena hacia el centro. Muy bien. Estos son los diferentes tipos de cáncer mamario. Hay muchos tipos de cáncer diferentes. Está el intraductal, que es el más común, el mixto, el inflamatorio, el mucinoso, el lobulillar. Esos son diferentes tipos de cáncer mamario, pero el más grande, el más común es el intraductal o ductal. Cuando nosotros nos hacemos un examen de imágenes, generalmente el examen de imágenes, que puede ser mamografía o ecografía mamaria, nos dice qué es lo que está sucediendo en nuestros senos, en nuestras mamas. Por ejemplo, ellos clasifican, si es ecografía, la ecografía tiene la función de definir si lo que nosotros sentimos es un nódulo o es un quiste. Hay diferencias entre un nódulo y un quiste. Un nódulo puede ser sólido y generalmente cuando es benigno está bien determinado, bien circunscrito, no tiene ramificaciones, es duro y puede ser de muchas formas, o sea, de muchas etiologías, diferentes causas. Puede ser hasta un lipoma, puede ser de grasa, puede ser de otro tipo de células que no viene al momento definirlas, pero cuando es un quiste generalmente es una bolsa y esa bolsita está llena de agua. Generalmente no está habitado, significa que lo que tiene adentro es solo agua, líquido. Pero a veces hay quistes que están habitados, o sea que dentro del quiste tiene otra masita. Ya eso lo hace que sea más sospechoso de malignidad. Entonces, cuando hablamos de imágenes, siempre termina, y la mamografía, ¿qué define? La mamografía nos dice, la mamografía no puede determinar si lo que yo tengo es un nódulo sólido o es un quiste, eso casi no lo determina la mamografía. Por eso cada examen tiene su función y por eso una mamografía no sustituye una ecografía y una ecografía no sustituye una mamografía. Cada uno tiene pero hay personas que no se les puede hacer mamografía constantemente porque también las radiaciones se acumulan o se mantienen allí. Generalmente nosotros no podemos expulsar la contaminación que ejercen las radiaciones, se quedan allí y pueden tener efectos secundarios tantas radiaciones. Por eso no recomendamos que se hagan tan frecuentes las mamografías, a menos que haya un factor de riesgo en la persona y que ya tenga alguna masa, en fin, que tenga que ser estudiada constantemente. Pero la mamografía, la función principal es determinar si hay microcalcificaciones. Y cuando están agrupadas las microcalcificaciones, entonces se sospecha que esa imagen es maligna.
Entonces, las calcificaciones son las más importantes en una mamografía, o sea, determinar si las tiene o no las tiene. Y eso es lo que nos dice. Entonces, ellos clasifican, tanto mamografía como ecografía, hay una clasificación de imágenes que se llama BI-RADS. Y el BI-RADS puede ser 2, 3, 4, 5. Cuando dice BI-RADS 2 o de 2 para abajo, significa que nada hay ahí de preocuparse, que tengo, aunque tenga nódulos o quistes, son normales, son buenos, son benignos, no tienen ningún problema. El BI-RADS 3 dice que hay un hallazgo benigno, pero que tiene un 2% de probabilidad de que pueda ser maligno. Si me dice BI-RADS 4, entonces ya hay un porcentaje mucho más alto de que esa imagen que está allí pueda ser maligna en un 30-40%. Y si me dice BI-RADS 5, ya es superior a 70%. Quiere decir que tengo 70% de posibilidades de que esa imagen que están viendo allí, tanto por eco como por mamografía, pueda ser maligna. Y si es 6, ya es definitivamente maligna. Pero también hay otra clasificación que es el TNM, y esto ya es más clínico, donde nos dicen, bueno, si el tumor está in situ, si ha crecido fuera del mismo tejido por continuidad, entonces ya tendríamos esta clasificación 1, 2, 3. Si tiene nódulos, nódulos significa cuando hay a distancia, otras ramificaciones a distancia, y pueden ser adenomegalias o pueden ser ganglios que estén afectados por ese mismo tumor. Y metástasis es cuando ya se sembró en otro lugar, ¿no? Sea hueso, sea pulmón o hígado, que son los 3 lugares más comunes de hacer metástasis, porque son los lugares donde más viaja la circulación. Entonces puede ser a columna, a hueso, a pulmón o a hígado. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado, nos dicen el número. Entonces ya usted va a tener una clasificación diferente de esa tumoración. Muy bien. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos ya una lesión mamaria con alta sospecha de malignidad? Por supuesto que tenemos que ir al médico, mirar cuál es el tipo, qué localización tiene, qué clasificación tiene, para saber entonces qué podemos hacer. Hay diferentes tipos de cáncer mamario que rápidamente, si se intervienen, se puede lograr la cura total de esa situación si lo logramos encontrar in situ. Pero esa no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos ya hay lesiones que son, cuando se encuentran, a veces han ya viajado, ya han migrado y ya tenemos que buscar otras maneras. Según el estándar, el tratamiento estándar de cáncer mamario, está el tratamiento local de la lesión. Entonces, el tratamiento local significa hacer cirugía o radiación, dependiendo del tipo de lesión. Y el sistémico, que ya abarca si hay lesiones sembradas en otra parte, entonces trabajar con terapia hormonal, quimioterapia o terapia ya dirigida al cáncer mamario directamente. Cuando hablamos de sistémico, estamos hablando cuando ya un cáncer, según la clasificación que hemos visto, ha migrado, ya ha viajado y entonces hay que ir a algo más allá. Ahora, todas estas terapias tienen sus consecuencias, ¿verdad? Hay algunas que, por ejemplo, para saber qué tipo de tumor tengo que hacer no solamente biopsia, sino un examen que se llama inmunohistoquímico. Y el examen inmunohistoquímico es un examen que dura muchos días para poder determinar cuál es la naturaleza de ese tumor. Si ese tumor se alimenta de hormonas, por ejemplo, progesterona y estrógeno, si es un HER2 o si es un Ki61, cada uno tiene una clasificación y dependiendo de eso va a depender el tratamiento y también vamos a saber la agresividad. Por ejemplo, hay unos que se llaman triple negativo o triple positivo, ya eso son cosas que conocen los oncólogos. Y eso dice que un tumor mamario es bastante maligno, que aunque se haga radioquimio, generalmente la respuesta es poca. Por eso ustedes van a ver que hay personas con cáncer mamario que lo han superado y que están bien y pueden vivir 10, 15, 20 años
y parece que no hubieran tenido nunca un cáncer, y otras personas que han tenido un cáncer mamario y que viven menos tiempo o que la respuesta al tratamiento es mucho más pobre y no pueden generalmente superarlo, ¿no? Entonces, todo eso depende del tipo de cáncer. Pero vamos a hablar nosotros es de la prevención, cómo prevenir el cáncer de mama. Y como decíamos, algunos cánceres, algunos tipos de cáncer se alimentan de nuestras hormonas, entonces tenemos que tener mucho cuidado con el delicado equilibrio hormonal que manejamos las mujeres. Nosotros tenemos un delicado equilibrio hormonal. Hay disruptores hormonales en la comida, en algunos alimentos. Hay alimentos que contienen además sus propias hormonas y pueden afectar ese delicado equilibrio. Cuando hablamos de alimentos de origen animal, cárnicos o proteicos, de proteína animal, sabemos que todos esos alimentos contienen sus propias hormonas y también sustancias que se le han agregado a estos alimentos que que actúan como disruptores hormonales. Y voy a hablar de algunos que son incluso de origen vegetal. Por ejemplo, en Venezuela se hizo un estudio en Quibor, que es un pueblito muy cercano a la ciudad donde vivíamos, en Barquisimeto. En Quibor hay mucho cáncer, porque Quibor es una localidad, y Marcelo la conoce muy bien porque es de esa zona, es una localidad donde se siembra mucho, pero se utilizan muchos pesticidas, muchos herbicidas, muchos químicos en la siembra. Y son tanto la cantidad de químicos que se produce que se ha hecho un estudio solo de la localidad y de la gente que vive, aunque no sean agricultores, el solo hecho de vivir en esa localidad ya los hace a ellos propensos a sufrir diferentes problemas. Niños con malformaciones, madres con cáncer de mama, útero, ovario, etcétera. Y en esta localidad se encontró, por ejemplo, que el melón, es una de las frutas que más se siembra allí en ese sitio, tenía disruptores hormonales. O sea, las mismas sustancias que se utilizan para sembrar el melón provocaban, cuando la gente lo consume, disrupción hormonal y afectaba la tiroides y provocaba incluso propensión a diferentes tipos de cáncer. Entonces, por eso insistimos en la importancia, ¿verdad?, de comer frutas orgánicas. Y nosotros ya con la siembra de hortalizas podemos sustituir muchos de nuestros vegetales que consumimos, pero también necesitamos consumir frutas. Y a veces no es tan fácil, ¿verdad?, tener suficientes árboles frutales, piña, como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad?, que tenemos piña, sería bueno tener zapotes, tener otros colores y otras frutas para poder sustituir, y mientras más orgánico, más cercano al orgánico sea, mucho mejor por esta situación. Ahora, en el cáncer de mamario, la soya tiene una gran implicación. Y yo comencé a escuchar acerca de la soya y sus beneficios para el cáncer mamario en 1997. Y lo escuché del doctor Calvin Trash, y él decía en ese tiempo que había muchas investigaciones que demostraban que las isoflavonas de la soya contrarrestaban los efectos de las hormonas naturales que nosotros producimos para provocar un cambio celular en las glándulas mamarias. Después, cuando se descubrió que las isoflavonas eran parecidos a los fitoestrógenos y que estas sustancias eran muy buenas para la salud, en fin, empezaron a haber confusión de interpretación acerca de ella. Entonces se decía, bueno, si la soya tiene estrógenos y los estrógenos son lo que está provocando el cáncer mamario, entonces, pues haciendo una ecuación fácil, decimos, la soya no es buena, puede provocar cáncer mamario. Y por eso ustedes van a encontrar mucha información que dice que la soya produce el cáncer mamario. Pero los fitoestrógenos, cuando se han estudiado seriamente, se han encontrado que lo que ellos hacen es competir por los receptores de estrógeno. Nuestras células mamarias tienen receptores de estrógeno. Entonces, el estrógeno que yo produzco en mis ovarios, cuando va a la glándula mamaria, él busca adherirse a ese receptor. Mis propios estrógenos pueden tener un efecto negativo sobre mis células. Pero si yo consumo soya,
con bastante frecuencia y en buena cantidad, entonces la soya va a competir con ese estrógeno que viene del ovario y quiere posesionarse de esas células mamarias y se adhiere a ella, impidiendo que mi estrógeno pueda provocar el cambio. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, los fitoestrógenos de la soya tienen un efecto protector. ¿Sí quedó claro? ¿Sí es entendible lo que dije? ¿Sí? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos… Ahora, hay varios tipos de receptores mamarios para estrógenos, los alfa y los betas. Las isoflavonas se adhieren preferiblemente a los receptores beta estrogénicos y los receptores estrogénicos tienen diferentes distribución en el cuerpo y funcionan de manera diferentes y opuestas. Y es interesante porque todo lo que significa nutrición saludable tiene un efecto equilibrador. Si yo tengo mucho de algo, me lo ayuda a reducir. Si yo tengo poco de algo, me lo ayuda a aumentar. Y el equilibrio que hacen las plantas es muy diferente al equilibrio que puede causar un alimento de origen animal. Y para mí eso me parece súper especial y perfecto de la creación. Cuando Dios dijo que solamente de todo árbol que da fruta, toda planta que da semilla, y cuando luego le agregó las hortalizas, y cuando le dijo a Noé, si vas a comer carne, cómelo con plantas verdes, todo eso tiene un equilibrio. O sea, Dios quería que nosotros tuviéramos el equilibrio en nuestra alimentación. Y el equilibrio lo dan las plantas que nosotros consumimos. Entonces, ¿es saludable la soya para sobrevivientes del cáncer de mama? Sí, es saludable. Dice que los receptores beta estrogénicos tienen la función de inhibir el efecto estimulante de crecimiento que tiene el estrógeno natural. Y de esta manera, yo les dije en la lámina anterior donde hablábamos de los tratamientos convencionales que hay una terapia que se llama terapia hormonal y se utiliza el tamoxifeno, es uno de ellos, hay muchos otros. El tamoxifeno tiene la misma función que tiene el estrógeno, el fitoestrógeno de la soya. Porque ¿qué es lo que hace? Competir con el estrógeno que produce nuestro cuerpo y lo que hace es adherirse a los receptores estrogénicos para que no aumente el cáncer mamario donde quiera que esté, donde quiera que hayan receptores estrogénicos. Nosotros tenemos receptores estrogénicos distribuidos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Ahora, el tamoxifeno, después de 5 años de uso, puede provocar cáncer hepático. Entonces, si yo estoy tomando un tratamiento para evitar el cáncer mamario y como consecuencia me va a provocar otro cáncer, entonces no está bien, ¿cierto? Y si lo puedo usar de una manera natural que no me provoque un daño colateral, entonces pudiéramos usar la soya. ¿De dónde vino esa asunción de que la soya provoca el cáncer de mama? De un estudio realizado en ratones y el comportamiento en ratones no es igual al comportamiento del ser humano, ¿verdad? En mujeres con cáncer de mama, el consumo de soya fue significativamente asociado con disminución del riesgo de muerte y recurrencias. No un estudio, sino muchos estudios corroboraron esta misma conclusión. Estudios hechos en 10.000 mujeres con cáncer de mama. Y los que quieran los estudios podemos compartírselos, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos hacer para prevenir y trabajar en prevención? Porque no, como les decía, una vez que aparece el cáncer, no es fácil el tratamiento, ¿verdad? Y hay personas que dicen, no, pues el tratamiento natural es mejor. A veces el tratamiento natural puede dar respuestas a un cáncer, pero no siempre es así. Entonces, muchas veces hay que recurrir a otras instancias de tratamiento y, bueno, nada de eso es lo mejor para nosotros. Lo mejor es trabajar en prevención. El ejercicio, recuerden que el ejercicio se compara, si una mujer no hace ejercicio, se compara al riesgo de fumar. Una mujer que fuma tiene el doble de riesgo de desarrollar cáncer mamario. El no hacer actividad física dobla el riesgo de cáncer mamario, igual que lo hace el fumar. Entonces, por eso es tan importante que la mujer se mantenga siempre como activa. Una buena dosis de vitamina D, ¿qué significa? Llevar sol, al menos 20 minutos cada día, aunque sean brazos o piernas o alguna área de nuestro cuerpo donde pueda impregnarse de vitamina D. Las hipertermias, lo que nosotros recomendamos en personas que ya tienen sospecha o cáncer mamario, la hipertermia tiene un efecto positivo. La hipertermia es un baño de calor, de agua caliente. Se puede hacer con agua, hoy en día se está haciendo también
con terapia calórica con bombillos rojos, infrarrojos, y eso es una manera de hacer hipertermia localizada. En países como Alemania y Francia se está utilizando la terapia mixta de hacer hipertermia con quimioterapia. La quimioterapia, si fuera localizada solo sobre el tumor, sería excelente, ¿verdad? Porque mataría las células cancerígenas y cancerosas sin necesidad de hacernos daño en todo nuestro cuerpo. El problema de la quimio es, como es sistémica y va por todo nuestro cuerpo, a donde va hace daño. No solamente mata las células malas, sino que también nuestras células buenas. Así que en estos países se ha creado una terapia mixta, donde ellos colocan calor local sobre el área de tumor. Y en el mismo momento están colocando la quimioterapia, por ejemplo. Y entonces, donde hay calor, hay mayor función, hay mayor vasodilatación, hay mayor adherencia hacia el químico y se dice que hay menos efectos colaterales. Usan una quimio mucho más, menos tóxica, ustedes saben que esas están clasificadas por colores y de esa manera hacen que sea mejor. Pero lo podemos hacer con agua y es lo que hemos hecho acá en nuestro centro de Casa Campestre, en el centro de salud. Y lo que hacemos es colocar a la persona en agua caliente para desarrollar una fiebre. Es un calor generalizado. El aumento de la temperatura hace que nuestros glóbulos blancos de nuestros huesos puedan salir de la médula ósea y puede salir hasta un 30% de nuestro armamento, de nuestra fuerza inmunológica, sale a la sangre a combatir. Vimos cómo se encapsulaba un cáncer, ¿verdad? ¿Y quién lo hace? Es nuestro sistema de defensa. Nosotros debemos velar por el sistema de defensa. Así que cuando hacemos hipertermia estamos haciendo eso. Número 2, ¿qué más hace la hipertermia por 1? Los tumores tienen lo que se llama neovascularización. Son los vasos sanguíneos que alimentan el tumor. Esa neovascularización es muy frágil al calor. Entonces, cuando someto un cuerpo a un calor extenso, como una hipertermia que me provoca una fiebre, esos son los vasos que van a donar primero su sangre. Y al donar su sangre, entonces vamos a tener menos alimentación hacia el tumor. Y además de eso, ayuda a que haya una disminución del crecimiento tumoral en donde esté localizado. Los masajes de hielo sobre las mamas, cuando tenemos algún nódulo mamario o incluso una tumoración mamaria, de 3 a 10 minutos, este estudio lo hizo la doctora Agatha Trash, ella decía que había que enfriar el tumor y hacer masajes de hielo en la zona del tumor. Luego se aplicaba un calor que fuera lo más alto posible, lo más que se pueda tolerar, y que fuera un solo cambio. Serán 10, 12 minutos de frío y luego 10 minutos de solo calor. Este programa se debe repetir por 3 semanas, reposar una semana, repetir 2 series más y luego repetir cada 3 meses. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la hipertermia. Se hacían 3 semanas seguidos, se reposaba una semana y se repetía 2 series más. Y lo otro es usar cataplasmas de arcilla, porque la cataplasma de arcilla ayuda a desintoxicar, a extraer toxinas, igual que el carbón. El aceite de ricino atrae el oxígeno. El repollo también se utiliza mucho, incluso en Alemania se hicieron estudios porque en Alemania es donde hay menos cáncer mamario y se debe a que las mujeres alemanas consumen mucho repollo. Así que el repollo por dentro y por fuera, producto que tiene el repollo, isocianatos, isocianatos y tiene una sustancia que se llama indol. Y el indol, cuando lo extraen y lo ponen en células cancerosas, impide que las células cancerosas mamarias se multipliquen. Muy bien, y para terminar, pudiéramos hablar de la dieta, la importancia de consumir mucho color, mucho crudo, muchos vegetales, muchas frutas, cereales integrales, un 20% de granos o frijoles que tendrían que ser la fuente de proteína y un solo 10% en forma de grasa como las olivas, las aceitunas, las nueces, las semillas, aceites prensados en frío o aguacate. La zanahoria y el repollo, la remolacha y el limón, la clorofila, plantas como chaparral, red clover, el palo de arco, el ajo ayuda mucho a estimular nuestro sistema de defensa y hacer una buena ejercicio, una buena cantidad de ejercicio diariamente. Con esto y con la ayuda de Dios y la bendición de Dios,
podemos ayudarnos a prevenir. Recuerden que estamos hablando de esto es lo físico, pero también tenemos que trabajar lo mental y lo espiritual. Recuerden lo que hablamos al principio. Muchas personas con un dolor, una pérdida, pueden desarrollar un cáncer mamario aunque tengan el mejor estilo de vida, ¿sí? Entonces, cuán importante es que nuestra salud sea integral. Que Dios nos bendiga y nos ayude para poder mantenernos con buena salud.